Buenas, mis compañeros y yo, Constantino Kuxoyanis, vamos a resolver un problema de producción usando el método Simplex. Para entender mejor los cálculos que se realizaron en este video, les leeré el problema que nos tocó. Una compañía fabrica 3 productos, X, Y y Z. Cada producto requiere el uso de tiempo en las máquinas A y B, como se muestra en la siguiente tabla. El número de horas por semana que A y B están disponibles para la producción son de 40 y 30 horas respectivamente. La utilidad por unidad de X, Y y Z es de 50, 60 y 75 dólares respectivamente. La siguiente semana deben producirse al menos 5 unidades de Z. Y las interrogantes del problema son: ¿cuál debe ser el plan de producción para ese periodo para alcanzar la utilidad máxima? ¿Y cuál es la utilidad máxima? Como primer paso para resolver el ejercicio, demostramos cuál es la función objetivo y las restricciones del problema. Es importante tener claro que el problema nos pide maximizar la utilidad. La función objetivo está compuesta por la utilidad por unidad de cada producto, es decir, 50 al producto X, 60 al producto Y 75 del producto Z. Lo que se hace es pasar estas 3 incógnitas al lado izquierdo e igualamos a 0. Con las restricciones del problema se pueden armar gracias a la tabla que se mostró anteriormente y los datos que nos da el problema. Para poder resolver el siguiente ejercicio es necesario añadir las variables de holgura e igualamos a las cantidades de 40 y 30. Como siguiente paso se construye la matriz simplex inicial. Luego de confirmar que la solución trivial no satisface el problema de maximización, ya que entre los indicadores tenemos coeficientes negativos, seleccionamos el mayor número negativo o el más negativo para nombrarlo columna pivote, es decir, el menos 75. Y para la fila pivote lo que se va a realizar es una división entre los elementos de la columna B entre los elementos de la columna pivote, sin contar la fila Z. Es decir, nuestra fila pivote va a ser la de S2, ya que es 30 entre 2, es un número menor que 40 entre 2. También se tiene conocimiento que la variable que entra es X3, la variable que sale es S2 y el elemento pivote o posición pivote es el 2. El paso número 3 consiste que con las operaciones elementales de fila buscamos los ceros arriba y debajo de la posición pivote. Es decir, ¿cómo hacer para que el 2 se convierta en 0? Multiplicamos por un menos a la posición pivote y se la sumamos a este 2. Como resultado, un 0. Para que el menos 75 nos dé 0, tenemos que multiplicar la posición pivote por 75 medios y se la sumamos a menos 75. Como resultado, obtenemos un 0. Y la matriz nos queda de la siguiente manera. Como pueden observar, ya nos quedan 0 arriba y debajo de la posición pivote, pero todavía nos quedan indicadores negativos. Continúa mi compañero José Rocha. Hola, mi nombre es José Rocha y a continuación seguiré explicando acerca de este ejercicio, cómo se desarrolla este ejercicio. Como pueden ver, nos encontramos en el paso 4. ¿Qué pasa? Que en este paso todavía tenemos los indicadores negativos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos aplicar el mismo paso que aplicamos anteriormente, el paso 2.
se busca la fila pivote y la columna pivote para encontrar el nuevo elemento pivote, que en este caso es el 1 de la primera fila que está en color rojo. Ahora, ya sabiendo cuál es nuestro elemento pivote, lo que se debe hacer es aplicar operaciones elementales de fila para buscar anular los valores que están por debajo del elemento pivote, es decir, en la segunda y tercera fila. Entonces, en la segunda fila multiplicamos por menos 1 la primera fila y se la sumamos a la segunda fila. Y en la tercera se multiplica a la primera fila por 45 medios y se lo suma a la tercera fila, quedando de la siguiente manera. Y como se puede ver, debajo del elemento pivote tenemos dos ceros. Lo que antes era un 1, ahora 0, y lo que antes era un menos 45 medios, ahora es 0. Okay. Como podemos ver, todavía tenemos indicadores negativos. Ya realizamos nuestras operaciones elementales de fila, pero todavía hay indicadores negativos, por lo que necesitamos realizar el paso 2 nuevamente. Entonces lo que hay que hacer es buscar nuestra fila pivote y columna pivote. La columna pivote sabemos que es el valor en Z que sea más negativo, es decir, el menos 25 medios. Entonces ya sabemos cuál es la columna, que es la columna de la incógnita de X1, por lo que para conseguir la fila pivote tenemos 1 y 0. Y 1 es un valor que sí se puede utilizar. Al dividirlo 20 entre 1 queda 20. 0 entre 10 no se puede porque queda 0. Entonces el elemento pivote sería 1, que está marcado en rojo. Ya sabemos cuál es nuestro elemento pivote, por lo que tenemos que realizar nuevamente las operaciones elementales de fila para así buscar anular el valor que está por debajo del elemento pivote. Entonces lo que se hace es multiplicar 25 medios por la fila 2 y sumárselos a la fila 3. Entonces nos queda de la siguiente manera. Ya podemos ver que debajo del 1, que era el elemento pivote, ya tenemos el 0, modificando los valores de la tercera fila, es decir, Z. Como vimos al hacer nuestras operaciones elementales de fila en el paso anterior, tenemos que todos los indicadores son positivos, por lo que ya tenemos la solución óptima. Los valores de las variables que se encuentran en la matriz son para x1 20, para x2 10, x a la 3 igual a 0 y z igual a 1600. Entonces verificamos los valores introduciéndolos en la función objetivo. Multiplicamos en la ecuación el z igual 50 por 20 más 60 por 10 más 75 por 0, que todo eso da igual a 1600. Entonces, como enunciado al final, explicando lo que obtuvimos, decimos, para alcanzar la utilidad máxima se debe seguir un plan de producción donde se fabriquen 20 unidades del producto X, 10 unidades del producto Y y 0 unidades del producto Z, así obteniendo una utilidad máxima de $1.600. Hola, buenas, mi nombre es Carlos González y ahorita en esta parte vamos a tratar de demostrar o más o menos tratar de visualizar la forma de resolver la segunda incógnita que tenemos en nuestro problema, que es cómo obtener una utilidad máxima pero con los parámetros que ya están preestablecidos, como debe ser un mínimo de 5 unidades de Z dentro del mismo ejercicio y dentro de la resolución del mismo ejercicio. El primer paso va a ser igual que en el ejercicio anterior, buscar nuestra función objetivo, que es z igual 50x1 más 60x2 más 75x3. Y así vamos a plantearlo con sus correspondientes restricciones en una tabla de simplex.
pero con la diferencia que en este caso vamos a tener una restricción extra y diferente, que va a ser esa tercera restricción que vemos ahí señalado con las flechas rojas, que es x3 mayor o igual a 5, dando así una referencia y explicando que nuestro problema tiene que tener un mínimo de 5 unidades de Z. Podrían ser más, pero nunca podrían ser menos de 5, dando así ese tipo de restricción en nuestro nuevo problema. En esta lámina podemos ver dos tipos de tablas y básicamente lo que tenemos que hacer es ir resolviendo, como ya lo hemos hecho antes, a través de una matriz simplex, nuestro problema y nuestra ecuación, por así decirlo, teniendo en consideración que esta vez tenemos una incógnita más porque tenemos una restricción más. Hay que tener en acotación que todos los números rojos que están en nuestros cuadros van a ser reconocidos como nuestro fila pivote y nuestra columna pivote, y así poder llevar a cabo una resolución más rápida de nuestros cuadros. Como lo venimos haciendo, vamos a ir resolviendo nuestros cuadros, nuestras matrices simplex y nuestras tablas simplex, para lograr tener despejadas nuestras incógnitas x1, x2 y x3. Luego de haber resuelto nuestras tablas, podemos ver de que nuestras tablas siguen avanzando, pero todavía no se han resuelto del todo. Tenemos que buscar el resultado para establecer un mínimo de 5 unidades en Z y así poder satisfacer nuestros requerimientos, tratando de despejar en nuestras x1, x2 y x3 con ceros y unos, dejando así un despeje en Z para que nos dé el Z mayor, que va a ser el precio y la utilidad máxima en ese cuadro que estamos viendo ahí, que primero dice 375 y después dice 1125, con nuestras tres incógnitas. Por último, ya en nuestras últimas tablas podemos ver la resolución completa de nuestra tabla simplex. Vemos que hubo un cambio de variable en nuestra columna 3, que se cambió por S3 y cambió a X3, y también podemos ver en la última tabla que el número marcado en rojo es 1475, dando como resultado la utilidad máxima que vamos a obtener por tener nuestras incógnitas con esos números que vemos ahí presentes, ya teniendo el resultado final, que serían 10 unidades de x1, 10 unidades de x2 y 5 unidades de x3, satisfaciendo así nuestra premisa principal y llegando al resultado más alto, o por así decirlo, nuestra utilidad máxima en este escenario. En esta última diapositiva vamos a dar un breve resumen o una breve respuesta a todo nuestro problema, mostrando los dos resultados que hemos obtenido y explicando aproximadamente qué significa cada resultado. Y podemos ver en nuestro primer resultado da la respuesta de cómo obtener la utilidad máxima en este tipo de ejercicio, obteniendo unidades de x1 y de x2, y aunque no estemos utilizando las unidades de x3 o no las estemos produciendo, igualito vamos a llegar a una utilidad máxima porque es lo que nos genera mayor beneficio, dándonos así 1600 de utilidad máxima o de ingresos. Y en la segunda respuesta, que es la que vemos en la parte de abajo, damos una
resolución a nuestro problema que traía una premisa principal que eran las 5 unidades mínimas de Z, y podemos ver que teniendo esas 5 unidades mínimas de Z, la utilidad máxima que se puede llegar a obtener van a ser 1475. Pero aún así estamos utilizando 10 unidades de X1 y 10 unidades de X2 para haber llegado. Muchas gracias, esta fue la resolución de nuestro problema.